Hola a todos, mucho gusto. En este tercer video continuamos con lo que son las rutinas de retardo del temporizador. Aquí vamos a analizar un poco los puertos de entrada y salida, los datos de los temporales, memoria RAM, los datos de memoria ROM, el microcontrolador como tal, la unidad de proceso central y los osciladores, temporizadores y contadores. También les voy a facilitar una vez finalizado el video, que tiene una duración promedio de 15 minutos. Van a encontrar abajo el archivo correspondiente al video. Entonces, iniciamos. Dentro de la organización de la memoria de datos de RAM, aquí nosotros vamos a tener bancos de 0, 1, 2 y 3 con RPI 0011, RP0, 0101. Recordemos que aquí estamos hablando de bits y esos bits van variando, de primeras a primeras, pues no pueden ser todos uno, vienen de 00, de los menos significativos a los más significativos. Aquí tenemos un diagrama de conexión y empaquetado del PIC. Tenemos el PIC, el 16F877, también podríamos encontrarlo como el 874, que se cuenta con un total de 40 pines. Y tenemos con un total de 28 pines el modelo 16F 876 o 873, que vienen siendo ambos PIC, realizan las mismas tareas y funciones. Tenemos otro empaquetado de él en modo QFP con 44 pines, el 16F 877 y el 16F 874. Tenemos el PLCC, el modelo PLCC, que cuenta también con un total de 44 pines, el 16F 877 o el 874. Ambos tienen, ahí tenemos que percatarnos, ser muy cuidadosos en la estructura, la cantidad de pines y la forma. Esos son datos característicos de cada uno de los fabricantes. Por lo general, recuerden que nosotros hacemos uso de los PIC de microchip. Ya si vamos a utilizar otro tipo de PIC, por ejemplo Motorola, Texas Instruments, Mitsubishi, entonces tenemos que revisar en el datasheet de ellos. Pero previamente, si es un chip o un PIC de reemplazo o sustitución, tenemos que verificar que cumplan las mismas características del PIC que nosotros estamos utilizando. Aquí tenemos un mapa de memoria de los PIC, que van los módulos de memoria desde 00H hasta 7FH en el caso del banco 0. En el banco 1 van de 80H hasta FFH. En el banco 2 desde 100H hasta 17FH. El banco 3 de 180H hasta 1FFH. Los pines de propósito general, vamos a tener el oscilador 1, el circuito de reloj de entrada, el I3 es de una entrada de cristal de cuarzo o de oscilador externo. El oscilador 2, un circuito de reloj de salida, el I4, salida de cristal de cuarzo. El BSS I2, 3I, conexión a tierra. El BDD y I32, entrada de alimentación positiva. Recordemos que esta conexión a tierra es de vital importancia para evitar que cualquier flujo de corriente adicional a la que pueda soportar el PIC vaya a dañarlo a él o toda la circuitería que está vinculada a él. También eso nosotros lo manejamos con otro nombre, también con sistema de drenaje a tierra o sistema sumidero. En el caso del puerto A, aquí tenemos el RA0, AN0 con dos líneas de entrada y salida como una entrada analógica al convertidor analógico digital. El RA1, AN1 con 3, igual que el RA0, AN0, el RA2, AN2, voltaje de referencia 4, una línea de entrada y salida analógica o entrada de voltaje negativo de referencia. El puerto A, aquí tenemos el RA3, AN3, voltaje de referencia
más 5, una línea de entrada y salida de voltaje de referencia positivo. El RA4, TOTKI 6, línea de entrada y salida, entrada del reloj del temporizador 0. El RA5, SS numeral AN4, línea de entrada y salida analógica o selección como esclavo de la puerta serie síncrona. Recordemos algo muy importante. Cada uno de estas PIC en sus patas o pines, por eso es muy importante y hago hincapié, tenemos que revisar el datasheet. No solamente es una actividad o una tarea que pueden ejecutar cada uno de esos pines. Esos pines pueden ejecutar 3, 4, 5, 6 funciones dependiendo del caso y de la gama del PIC. Cuando hablamos de la gama, les recuerdo, estamos hablando de una gama enana, de una gama baja, de una gama media y de una gama alta. En el caso del puerto B, aquí vamos a tener el RB0, INT 33, línea de entrada y salida o de petición de interrupción externa. Esta es la que nosotros vamos a programar que se dé una interrupción o un paro en el proceso o en la realización de una tarea previamente establecida. El RB1 34, línea de entrada y salida digital. El RB2 35, una línea de entrada y salida digital. El RB3 PGM 36, línea de entrada y salida o de entrada de voltaje bajo de programación. El RB4, línea de entrada y salida digital. El RB5, línea de entrada y salida digital. El RB6, línea de entrada digital en la programación serie, recibe la señal de reloj. RB7, línea de entrada y salida en la programación serie, actúa como entrada de datos. Luego tenemos el puerto C, el RC0, slash circuito de oscilación 1, circuito de reloj de entrada inicial, línea de entrada o salida del oscilador timer 1 o como entrada del reloj del temporizador. El RC1, slash TI oscilador 1, slash CCP2, una línea de entrada y salida o muestra al oscilador del timer 1 o entrada al módulo de captura y comparación 2. El RC2 CCP1, línea de entrada y salida y comparación al módulo 1. El RC3, línea de entrada y salida del modo reloj síncrono. El RC4, línea de entrada en modo de datos. RC5, línea de entrada o salida de datos del modo SP1. RC6, línea de entrada o salida o pines de transmisor del usar asíncrono como de reloj síncrono. El RC7, línea de entrada y salida o de pin de receptor del usar asíncrono o como dato síncrono. Puerto D. Los 8 pines de este puerto pueden actuar como líneas de entrada y salida digitales o como líneas para la transferencia de información en la comunicación de la puerta paralela esclava. Y miremos que ahí nos muestra y se nos plantea el uso de un PIC. ¿Cuál PIC? Dice que es el 16F 874 o el 877. Les sugiero que para la próxima sesión nosotros tengamos a mano ese datasheet de ese PIC. El puerto E solo tiene 3 pines, el RE0, línea de entrada y salida o señal de lectura para la puerta paralela esclava o entrada analógica. RE1, línea de entrada y salida o señal de escritura en la puerta paralela esclava o entrada analógica. El RE2, línea de entrada y salida o activación o desactivación de la puerta paralela esclava o entrada analógica. Aquí tenemos cada uno de los registros que forman parte, así como su división del temporizador, la división del perro guardián, el funcionamiento del perro guardián, que va desde PC, PS0, PS1, PS2, SA, TOSE, TOS, INTEDOC
RB-PUB. Aquí tenemos cada uno de ellos, que es lo que significa en el PSA una asignación del divisor de frecuencia, el TOSEN, que es el tipo de flanco en el Totkin, el circuito de reloj de oscilador 1, el TOS, el tipo de reloj para el temporizador, el Interdec, el flanco activo de interrupción externa, el RBPU, resistencia del pool del puerto B. Esa viene siendo del pool, esa viene siendo como una especie de potenciómetro para poder ajustar cada una de las tareas. Luego tenemos los registros de interrupciones, el RIF, que es un señalizador de cambio de los bits más significativos del RB4 a RB7. El INTF es un señalizador de activación del RB0 de interrupción. El TOIF, un señalizador de desbordamiento del temporizador. El RBF bit de permiso de interrupción por cambio del RB4 al RB7. El INTE, bit de permiso de interrupción externo del RB0 al INTE. El TOIF, bit de permiso de interrupciones del temporizador 0. El PI, el bit de permiso de periféricos que no controlan la interrupción. El GAY, un permiso global de interrupciones, en uno es permitido y en cero es negado o prohibido. Los registros del pie 1 contienen los bits que permiten o prohíben las interrupciones provocadas por los periféricos internos del microcontrolador y que no estaban contemplados en el interruptor. Solo se valida con los módulos de 40 pines. Ahí tenemos los registros del pie. En los registros del pie 2 que contienen los bits de permiso de interrupción de tres causas que no figuran en el pie 1. Una pausa, voy pasando un poco rápido esto para que ustedes revisen el material. Lo que pasa es que solo estos videos son de máximo de 15 minutos, para no aburrirlos, abrumarlos tanto con los videos. Los registros del PIRE y PIR2, cuyos bits actúan de señalizadores del momento en que se origina o la causa que provoca la interrupción, independientemente si esta está permitida o prohibida. Entonces, por su atención, muchas gracias. Éxitos y bendiciones a todos.